Bueno, pues vamos a realizar el siguiente ejercicio de vectores. Una espeleóloga está explorando una cueva y sigue un pasadizo 180 metros al oeste, luego 210 metros, 45 grados al este del sur. Este 8 es un error, debería solo decir 45 grados. Y después 280 metros, 30 grados al este del norte, lo mismo en este caso. Tras un cuarto desplazamiento no medido, vuelve al punto inicial. Con un diagrama a escala, determine la magnitud y la dirección del cuarto desplazamiento. Bueno, lo primero que se hace para resolver este tipo de ejercicios es entonces plantear aquello que nos brinda el enunciado. Como vemos en este caso, he planteado aquí los tres vectores que nos describe el ejercicio, los tres movimientos. El primero, 180 metros, el segundo, 210 metros, 45 grados al este del sur, y el tercero, 280 metros, 30 grados al este del norte. El primero, pues lógicamente al oeste solamente. Bueno, planteado esto, también podemos plantear, valga la redundancia, un gráfico en el cual estén todos los movimientos juntos y podamos ver bien cuál fue el desplazamiento que realizó la espeleóloga. Entonces, teniendo ya los gráficos, lo que sigue entonces es calcular las componentes de cada uno de los vectores. Así pues, hagámoslo con el primero. 180 metros al oeste, entonces son 180 metros en el eje X negativo hacia la izquierda, y 0 porque no varía en el eje Y, claramente, sencillo. Ahora, el movimiento B, el 2, hay que descomponerlo en sus dos componentes de X y Y, esto a través de coseno y seno. Entonces, 210 metros, coseno de 45, 148.5 metros nos da en X. Positivos porque, como vemos, el vector tiende hacia este lado positivo del eje X. Ahora, 210 metros por seno de 45 grados menos 148.5 metros. Esto porque, como vemos, tiende hacia abajo, tomando como referencia el eje X también. Bueno, hay una aclaración que hacer aquí, y es que cuando hacemos estas operaciones con coseno y seno, estamos tomando como referencia no este ángulo que nos dan acá, que nos plantea el ejercicio del enunciado, sino tomamos este que se forma con el eje X como tal para realizar la operación, porque esa es la manera estándar la que se hace y el modo en que ya operamos con este vector de acá. Y lo vamos a hacer también entonces con este. De modo que para calcular las componentes de este vector C, o correspondiente al tercer movimiento, tenemos que tener en cuenta es el ángulo que se forma con el eje X y no aquel que está formado con el eje Y, teniendo así 60, pues que sale de la resta al conformar el ángulo recto de 90 grados aquí. Y entonces lo desarrollamos así de la siguiente manera: 280 metros por coseno de 60 para obtener la componente en X, que nos da 140 metros, y la componente en Y, 280 por seno de 60 grados, que nos da igual a 242.5 metros. Bueno, tenemos ya las componentes de cada uno de los vectores. Lo que seguiría es entonces hacer una suma de todas estas componentes para obtener un vector que represente la suma de estas, y a partir de este vector obtener la trayectoria que nos permitiría volver al origen, como lo hizo la espeleóloga según el ejercicio. Entonces, sumamos las componentes en X, nos da 108.5 metros, y sumamos las componentes en Y, que nos da 94 metros. Ahora, sabemos entonces que si sumáramos
todos los desplazamientos en total, a más b más c más d, nos debería dar igual a 0,0, ya que la espeleóloga volvió al sitio de origen, al sitio donde comenzó. Es decir, que si reemplazamos esto en a más b más c más d, tenemos que, para que nos dé 0,0, la solución más lógica es que podamos pasar esto al otro lado para que nos dé igual a d, pero pues como se pasa tendría signo negativo. Entonces eso es lo que hago aquí a continuación. Nos da que d es igual a menos 108.5 metros, menos 94 metros. Estas componentes, pero con signo negativo. Ahora, vamos a calcular entonces la magnitud de este vector, este último vector. Se hace a través del teorema de Pitágoras, despejando a cuadrado más b cuadrado más c cuadrado. A cuadrado más b cuadrado más nada, perdón. A cuadrado más b cuadrado es igual a c cuadrado. Y entonces, despejando esto, nos queda que la magnitud del vector d correspondiente al cuarto desplazamiento es igual a raíz de menos 108,5 metros al cuadrado más menos 94 metros al cuadrado. Realmente los signos negativos no influyen mucho acá, porque de todas maneras el cuadrado los va a eliminar y nos va a quedar entonces una magnitud de carácter positivo, 143.5 metros, dando así respuesta a la primera pregunta del ejercicio. Ahora, la segunda pregunta es la dirección, la cual entonces tenemos que responderla dándolo en ángulo. El ángulo tiene este vector, el d, entonces lo podemos calcular a partir de tangente a la menos 1 de cateto opuesto sobre cateto adyacente, componente en y menos componente sobre componente en x. Aquí sí es importante tener los signos en cuenta para la operación, ya que dependiendo de si el ángulo nos da positivo o negativo, se ubica de distinta forma. Entonces, como vemos acá, pues nos da 40.9 grados. Ahora, el último requerimiento del ejercicio es comprobar que lo que hicimos numéricamente se puede corroborar gráficamente. Entonces, para eso vamos a realizar la suma de los vectores a través del método del paralelogramo, el cual es un método gráfico muy sencillo de realizar. Entonces, iniciamos con la suma de a más b. Planteamos los dos vectores en el mismo sistema de coordenadas y extendemos el vector a partir de la cola del vector b. Y lo mismo hacemos con el vector b. Extendemos el vector b a partir de la cola del vector a. A partir de la cola, no, perdón, a partir de la cabeza del vector a. Eso sería más correcto decirlo. Bueno, la intersección que se nos genera a partir de acá indica el punto el punto que debemos unir al origen para obtener el vector suma de los primeros dos vectores, el vector a más b. Ahora, tenemos ya el vector a más b y le queremos agregar el c, por lo cual entonces planteamos el vector a más b, planteamos el vector c y hacemos lo mismo, extendemos el vector c a partir de la cabeza del vector a más b y extendemos el vector a más b a partir de la cabeza del vector c, manteniendo obviamente la misma dirección, la misma relación de ángulos. Y entonces la intersección que se nos genera la unimos al origen para obtener de esta manera el vector, que es la suma, en este caso a más b más c. Ahora, como lo mencionamos aquí numéricamente, la suma de a más b más c tiene que ser contrario a lo que es el vector d, para que así, si se suman, den 0.0 y la espeleóloga pueda completar su
movimiento hasta el origen. Entonces aquí es fácilmente corroborable como un vector es directamente el opuesto del otro, por decirlo así. Muchas gracias.